Pero hoy vamos a hablar de la lobotomía, que fue una práctica que de pronto durante una época se consideró que iba a resolver muchos problemas mentales de mucha gente. Y resultó que no solo no los resolvía, sino que era un verdadero horror. Pero tardó tiempo en descubrirse, pues las cosas no se saben cuando uno quiere, sino cuando uno las descubre. Como la gente que te dice, y entonces estuvieron vendiendo unos productos con unas sustancias que eran venenosas. Entonces, uy, qué malvados eran. Vendían cosas venenosas para matar a sus clientes, para que ya no les compren, ¿no? No, ni los fabricantes ni nadie sabía que eran venenosas. Luego resultó que eran venenosas y había que cambiar las cosas. Por ejemplo, fíjate, yo llegué a tener un reloj pintado con radio, no radio de la que se escucha, sino radio del elemento radio. Como era luminoso en la noche, como te desprendía una ligera luminosidad, pues era muy querido para relojes y cosas así que brillaran en la noche. Y entonces para pintar las manecillas de los relojes, se contrató a mujeres que tenían la habilidad, de la cual nosotros carecemos, de media, por favor. Y entonces tomaban una pintura con una sustancia radiactiva, con radio precisamente, y pintaban las manecillas y los puntitos abajo de los números de los relojes analógicos. Y como para hacer la punta finita del pincel, pero lo más fácil era con la boca, que lo hacen muchos, ven ustedes, son acuarelistas, todo el tiempo están sacándole punta a sus pinceles con la boca. Entonces metían el pincel a la boca, le aplicaban saliva y se la quitaban para poder pintar los relojitos. Y bueno, al cabo de los años resultó que estas mujeres sufrieron terribles consecuencias, cánceres, quemaduras por radiación, una situación tremenda que costó vidas, pero que nadie sabía que eso iba a ocurrir. Entonces yo he visto algunos documentales donde se culpa a los fabricantes de relojes como si ellos supieran que le iba a pasar esto a sus operarias. No estoy diciendo que les interesaran demasiado sus operarias, pero no estaban tratando de matarlas. Simplemente fue la ignorancia. La ignorancia solo se corrige con información. Y luego cuando la gente tiene información, cree que en el pasado existía esa información y no es así. Y es lo que pasó exactamente con la lobotomía.